Buenas, mi nombre es Daniel Pastor y a continuación les voy a explicar un ejemplo de deformación axial. Comencemos con este dibujo de barras. Este dibujo tiene una tensión de DA y de DAC. Por lo tanto, primeramente tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces, estas dos fuerzas van hacia arriba. Y la vamos a llamar fuerza en BA. Esta también va hacia arriba. Y la vamos a llamar fuerza DC. Y por último, que esta va hacia abajo, la de 30.000 newton va hacia abajo. Ahora vamos a hacer las sumatorias en Y igual a 0. Como va la fuerza BA hacia arriba, va positivo. Entonces, más fuerza en DC que también va hacia arriba. Menos 30.000 newton que va hacia abajo. Ahora las sumatorias de momentos. Las sumatorias del momento lo vamos a hacer en el punto B. Entonces las sumatorias de momento en B va a ser igual a 0. Comencemos con los valores que vamos a tomar. Este no lo tomamos porque aquí es a donde vamos a hacer el momento. Entonces solamente vamos a tomar la fuerza en DC, que como va hacia arriba lo vamos a colocar positivo. Y con una distancia de 0,2 metros. Y ahora los 30.000 minutos, que como va hacia así, va negativo. Con una distancia de 0,6 metros. Toma todo esto. Igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer, pasamos este 30.000 minutos de este lado y pasamos a dividir este 0,2 metros, 0,2 metros, dejando a la fuerza de C despejada. Y esto nos da como resultado 90.000. Newton. Ya como tenemos la fuerza de C, entonces solamente la vamos a reemplazar aquí para poder hallar el valor de la fuerza en BA. Entonces, pasa el 30.000 positivo, la fuerza en DC negativo, para poder despejar FBA. Y eso da como resultado 60.000 newton. Bueno, ahora continuamos con el ejercicio y vamos a hacer la deformación. Y la ecuación es la fuerza, la longitud en donde se dio el punto, el módulo de Young y el área. Entonces comencemos con el valor en BA.
Aquí nos dio la fuerza menos 60.000 newton por la longitud, que es de 0,3 metros. El módulo de ion que nos dio 70 por 10 a la 9 newton sobre metro al cuadrado. Y por último el área, que es 500 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Ahora calculamos. Cancelamos metros al cuadrado con metros al cuadrado, newton por newton, y nos queda metros. Entonces el valor es igual a 5,14 por 10 a la menos 4. Ahora vamos a hacer la deformación en CD. Que va a ser igual a la fuerza que nos dio 90.000 newton la distancia, que es de 0,4 metros, el módulo de ion, que es 200 por 10 a la 9 newton sobre metros al cuadrado, por el área, que es de 600 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Aquí esto se cancela y newton se cancela, quedando nuestro resultado en metros. Que es igual a 3 por 10 a la menos 4 metros. Y aquí también metros. Bueno, a continuación vamos a hacer el diagrama de deformación. Aquí vamos a hallar el ángulo que se logró deformar al momento de hacer los procesos. Aquí tenemos la deformación en BA y la deformación en DC. El que es mayor es el de DC, ya que es 3 por 10 a la menos 4. Entonces, para hallar ese ángulo, tomamos tangente, que es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, tangente del ángulo, que es igual a cateto opuesto que tenemos de más la deformación de BA sobre la distancia total, que es 0,6 metros. Que es igual a la deformación de DC más la deformación en BA sobre 0,2 metros. Tomamos solamente esta parte. Entonces, tangente del ángulo va a ser igual, y despejamos en estas dos ecuaciones.
0,6 sobre 0,2 por la deformación en DC más la deformación en BA, restando la deformación en BA. Y eso nos da como resultado 1,928 por 10 a la menos 3. Ahora, como tuvimos el valor de D, ahora vamos a hallar el valor de esta X que no sabemos su longitud. Entonces comenzamos. Como parte de un triángulo rectángulo, entonces la tangente, o para hallar X, sería igual a la deformación de BA, que es el cateto opuesto, pero ese BA sobre la X. Pero esa deformación de BA es igual a esto. Entonces, colocamos el valor de la deformación en DC más la deformación en BA sobre esa distancia, que es esta de 0,2 metros. Y para hallar esa distancia, que es X, entonces solamente despejamos. Entonces, esta X pasa a multiplicar y esta que está aquí pasa en el denominador. Después pasamos este 0,2 metros a multiplicar con la deformación de BA, así como lo voy a mostrar a continuación. X aquí baja la deformación en DC más la deformación en BA, entonces SBA por el 0,2 metros. Y la X nos dio como resultado 0,13 metros. Y aquí finaliza este ejercicio. Bueno, ahora vamos con otro ejemplo de deformación axial, que es en dos barras. En esta pequeña, que es de AB, y esta en DC. Entonces comenzamos hallando las sumatorias de fuerzas en Y, en esta primera barra. Entonces las sumatorias de fuerzas en Y igual a 0. Tenemos en AH, tenemos una fuerza en AH, pero primero vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Esta fuerza va hacia arriba, que la llamamos FAH, otra hacia abajo que es de 800 libras, y por último esta fuerza en DC, que también va hacia arriba, que va positivo. Entonces vamos a comenzar ahora la sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos que esta va hacia arriba y por eso va positiva. El valor de 800 libras va hacia abajo, entonces va negativo. Y por último, la fuerza en BC va positiva también. Y eso igual a 0. Ahora continuamos con la sumatoria de momentos, que lo vamos a hacer en B. Entonces,
La fuerza en A va hacia acá y va negativo. Y su distancia es de 5 pies. La de 800 libras va a 100. Y entonces nos va a dar un valor positivo. Y ahora la distancia de 800 libras va a ser de 4 pies va a ser de 4 pies. Entonces vamos a despejar esta ecuación para hallar el valor de FH. Entonces pasa negativo, pasa de este lado FH que está negativo y entonces queda dividiendo el 800 libras por 4 entre 5. Y eso nos da como resultado 640 litros. Entonces ya tenemos el valor de la fuerza AH. Ahora vamos a hallar el valor de la fuerza en BC. Entonces, despejando de esta ecuación, como tenemos la fuerza en AH, solamente despejamos. Entonces, va a quedar, pasa este que está negativo, pasa del otro lado positivo, que es de 800 libras, y este que está positivo pasa negativo y el valor es 640 libras. Y el resultado de la fuerza es igual a 160 libras. Bueno, ahora seguimos haciendo el ejercicio y vamos a hallar las deformaciones en la fuerza AH y en la fuerza BC. Entonces comencemos. Entonces, la ecuación de la deformación es esta, es la fuerza por la longitud, el módulo de Young y el área. El área que nos da el ejercicio es de 0,05 pulgadas al cuadrado. El módulo de Young está en gigapascales, pero haciendo la conversión nos queda en 10,15 por 10 a la 6 libras sobre pulgada al cuadrado. El valor de la fuerza en AH, que es 640 libras, por la longitud, que es 4,5 pies. Y por último, el módulo de Young, que es 10,15 por 10 a la 6 libras sobre pulgada al cuadrado. Entonces cancelamos estos dos valores, cancelamos las libras y nos va a quedar el resultado en pies. Entonces el resultado de esta deformación es 0,0057 pies.
Y para la deformación en la fuerza BC tenemos igual a 160 libras por la distancia, la longitud, que es de 4,5 pies. El módulo de Young, que para los dos es igual. Por el área que también nos las da. Cancelamos pulgada con pulgada, libras con libras y el resultado nos va a quedar en pie. Y el resultado es 0,0014 pie. Bueno, para hallar ahora el ángulo de deformación en este triángulo vamos a hacerlo de la siguiente manera. Como tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, entonces vamos a hacer eso. Tangente del ángulo va a ser igual, cateto opuesto es SH, pero SH es igual a la deformación de AH menos la deformación en BC sobre la distancia, que es el cateto adyacente, que nos dio 5 pies. Entonces reemplazamos los valores. La deformación en SH nos dio 0,0057 menos la deformación de BC que nos dio 0,0014 sobre 5 pi. Y el resultado de este ángulo nos dio 0,093 grados. Siguiendo con el ejercicio, entonces ahora vamos a tomar esta barra que es de D hasta C. Entonces vamos a hacer primero el diagrama del cuerpo libre. D y C. Entonces la fuerza de D va hacia arriba. La fuerza ahora en AH va hacia abajo. Y esa la tenemos que nos dio 640 libras. Ahora en C tenemos la fuerza en CF que va hacia arriba, va positivo. Y hacia abajo la fuerza de BC, que también la hallamos en el ejercicio anterior. Que es igual a 160 libras. Ya teniendo este diagrama, ahora podemos proceder a la sumatoria de fuerzas en Y. Es igual, esta como va hacia arriba va positivo. Esta que va negativa, que va hacia abajo va negativa. La fuerza en CF también va hacia arriba, entonces va positivo. Y esta negativa porque va hacia abajo. Y esto todo igual a 0. Entonces, ahora vamos a proceder a hacer la sumatoria de fuerzas en el momento que lo vamos a hacer en C. Por lo tanto, estas fuerzas se cancelan y no lo vamos a tomar para este momento. La sumatoria de momentos en B en C es igual. Como va así,
va negativa la fuerza. Y es con una distancia de 2 más 5, entonces 7 pies. Continuamos con la fuerza AH, que es de 640 libras. Este iría así, entonces va positivo. Y esta nos da una distancia de 5 pies. Igual a 0. Entonces, como vamos a hallar la fuerza en D, lo que vamos a hacer es pasarla de este lado. Este que está multiplicando con F de E pasa a dividir, multiplicamos esto y nos va a dar el resultado de la fuerza. Entonces, F de E, 7 pies, 640 libras por 5 pies. Esto nos da como resultado 457,14 libras. Y esto aquí, estos pies se cancelan. Bueno, ahora para hallar la fuerza en CF, tenemos ya la fuerza en D, la fuerza en H y la fuerza en BC. Entonces lo único que tenemos que hacer es despejar la ecuación. Entonces, F, C, F va a ser igual FBC más FAH menos FDE. BC nos dio 160. FH nos dio 640. Y por último dejamos FD, que fue el resultado que nos dio ahora, y nos da 457,14 libras. Y eso nos da como resultado 342,86 libras. Bueno, ahora vamos a hallar la deformación en DC. Entonces, para ello debemos de tener en cuenta la fuerza la fuerza que ejerce en cada barra, la longitud, el módulo de Young y el área que nos da el ejercicio. Entonces, comencemos con la deformación en DE, que va a ser igual a su fuerza, que nos dio 457,14 libras, por la distancia, que es 4 pies, la longitud. El área, que nos dio 0,05 pulgadas al cuadrado, y el módulo de Young, que es 10,15 por 10 a la 6 libras sobre pulgada al cuadrado. Esto nos da como resultado 1,5
0,0036 pie. Ya que libra con libra se cancela, pulgada con pulgada al cuadrado se cancela, dejándonos solamente pie. Ahora vamos a hacer la deformación en CF. Esto es lo mismo como lo hicimos aquí. Ponemos la fuerza que ejerció sobre la barra de 342,86 libras por la longitud, que es 4 pies, sobre el módulo de ion, 10,15 por 10 a la 6 libras sobre pulgada al cuadrado, por 0,05, que fue el área que nos entregaron en el ejercicio. Y esto nos da como resultado 0,0027 pie. Aquí cancelamos libras y las pulgadas al cuadrado, dejándonos como unidad pie. Ahora vamos a hacer el diagrama de la deformación en las dos fuerzas. Como la fuerza en D fue mayor en su deformación, entonces la inclinación de la recta fue de este lado. Por ello vamos a hallar el ángulo en esa inclinación o esa deformación. Y con esa vamos a hallar la razón trigonométrica, que es la tangente del ángulo, que es igual a cateto opuesto, que es S de E menos este valor, SCF, sobre la distancia total, que nos las da 7 pies. El valor es 0,0036 menos 0,0026 sobre 7 pies. El resultado nos dio 1,428 por 10 a la menos 4. Pero ahora vamos a hallar el ángulo, que es tangente a la menos 1, y metemos este valor a la calculadora. Nos da como resultado 7,93 por 10 a la menos 3 grados. Y aquí finaliza nuestro ejercicio.